Detente un instante, porque lo que estás a punto de oír quizás sea exactamente esa palabra que tu alma necesitaba recibir hoy. No sé qué pensamientos venían cruzando tu mente hace apenas unos minutos. No sé si llegaste hasta este mensaje buscando una respuesta, o si simplemente apareció delante de ti en medio de un día que parecía normal. Pero hay algo que sí sé con certeza. Cuando una persona lleva demasiado tiempo esperando, llega un punto en el que el corazón empieza a sentirse agotado. No siempre se nota por fuera. Muchas veces seguimos con nuestra rutina, seguimos trabajando, seguimos sonriendo, seguimos hablando con las personas de siempre, seguimos cumpliendo con nuestras responsabilidades. Pero por dentro hay una pregunta que regresa una y otra vez, casi en silencio. ¿Hasta cuándo? Tal vez tú también has hecho esa pregunta. Tal vez hay algo en tu vida que parece haberse detenido hace demasiado tiempo. Una situación que no cambia. Una oración que aún no muestra respuesta. Un anhelo que comenzó con esperanza, pero que con el paso de los meses, o incluso de los años, empezó a sentirse cada vez más lejano. Y mientras tanto, ves cómo el tiempo avanza. Ves cómo otras personas parecen seguir adelante. Ves cómo otras historias comienzan a moverse con rapidez. Y casi sin darte cuenta, aparece dentro de ti una pregunta que duele admitir. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Muchísimas personas a lo largo de la historia han sentido algo parecido. Incluso hombres y mujeres de la Biblia atravesaron momentos así. Y si alguna vez tu corazón llegó a sentirse de esa manera, quiero que escuches esto con calma. Dios jamás se olvida de la historia que Él mismo empezó. Jamás. Sin embargo, hay algo que casi nunca nos explican al comenzar a caminar con fe. Los tiempos de Dios no siempre avanzan al ritmo que nosotros imaginábamos. A veces el cielo parece guardar silencio. A veces la respuesta tarda más de lo que esperábamos. A veces todo parece permanecer exactamente igual. Y es precisamente en esos momentos cuando muchas personas sienten que su fe empieza a debilitarse. No porque hayan dejado de creer en Dios, sino porque el corazón humano también se cansa de esperar. Quizá has seguido orando durante mucho tiempo. Quizá has pedido con sinceridad. Quizá hubo temporadas en las que sentiste a Dios muy cerca y después el camino volvió a sentirse silencioso. Eso también sucede. La Biblia está llena de historias de personas que recibieron promesas, pero tuvieron que caminar durante mucho tiempo antes de verlas cumplidas. Personas que siguieron creyendo aun cuando las circunstancias no parecían moverse. Y cuando observamos esas historias con atención, descubrimos algo muy importante. Dios nunca desperdicia el tiempo de espera. Él lo utiliza para formar el milagro que todavía no alcanzas a ver. Nunca fue abandono, siempre fue preparación, porque Dios no trabaja solamente en lo que sucederá fuera de nosotros. Antes de eso, trabaja dentro del corazón. Primero transforma la manera en que confiamos. Primero forma una fe que no dependa únicamente de señales visibles. Tal vez durante este tiempo has aprendido cosas que antes no habías aprendido. Tal vez has aprendido a orar cuando nadie te ve. Tal vez has aprendido a hablar con Dios con mayor sinceridad. Tal vez has seguido caminando aún sin tener todas las respuestas. Todo eso también es parte del proceso. Pero quiero que hoy oigas algo con mucha claridad. Los tiempos de espera no duran para siempre. Hay momentos en los que Dios determina que una temporada ha terminado y comienza otra completamente distinta. Hay momentos en los que lo que parecía inmóvil empieza a moverse. Hay momentos en los que los caminos comienzan a abrirse de formas que antes ni siquiera imaginábamos. Y muchas veces esos momentos llegan después de los procesos más largos.
después de las noches en las que parecía que nadie escuchaba, después de las oraciones repetidas, después de esas lágrimas silenciosas que solamente Dios pudo ver. Tal vez tu corazón llegó hoy a este mensaje porque necesitaba recordar algo muy sencillo, pero muy poderoso. Tu historia no ha sido olvidada. Tu proceso no se ha perdido. Tu fe no ha sido inútil. Dios sigue obrando aun cuando tú no logres verlo. Mientras tú sientes que solo estás esperando, Dios muchas veces está acomodando piezas que todavía no alcanzas a percibir. Está alineando personas, tiempos, oportunidades y caminos. Hay momentos en los que el cielo guarda silencio, no porque no esté haciendo nada, sino porque está preparando algo demasiado grande como para explicarlo antes de tiempo. Por eso este mensaje no viene a presionarte, no viene a exigirte una fe perfecta, no viene a decirte que mañana mismo todo cambiará de golpe. Viene a recordarte algo que la Escritura repite una y otra vez. Dios nunca abandona a quienes continúan caminando con Él. Tal vez por mucho tiempo sentiste que tu vida estaba en pausa, como si todo se hubiera detenido en un punto donde nada avanzaba. Pero muchas personas descubren algo importante cuando miran hacia atrás después de atravesar procesos así. Aquella pausa no era el final, era preparación, era el espacio donde Dios estaba formando algo más profundo. Era el tiempo en que el corazón aprendía a confiar de una manera nueva. Y ahora quiero que escuches esto con toda atención, porque puede ser más importante de lo que imaginas. Puede ser que este mensaje haya llegado exactamente en el momento en que tu alma más necesitaba recordar esta verdad. Dios todavía está escribiendo tu historia. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces pensaste que todo había terminado, no importa si hubo días en los que sentiste deseos de rendirte. Si hoy estás aquí, si hoy sigues escuchando estas palabras, es porque tu historia aún continúa en movimiento. Y muchas veces el cambio comienza de manera muy sencilla. Primero aparece una pequeña luz dentro del corazón, una sensación distinta, una paz que empieza a reemplazar el cansancio, una esperanza que vuelve a encenderse poco a poco. Así suelen empezar muchos de los nuevos capítulos que Dios prepara, no con ruido, no con anuncios espectaculares, sino con una certeza suave, profunda, callada, que empieza a crecer en el alma. La certeza de que el tiempo de espera no fue el final, solo fue el camino que Dios utilizó para prepararte para lo que viene. Y si estas palabras ya están tocando algo dentro de ti, si sientes que este mensaje está hablando directamente a tu corazón, respira un momento y permite que esta verdad repose dentro de ti, porque lo que parecía una larga espera podría estar mucho más cerca de convertirse en un nuevo comienzo de lo que imaginas. Hay una etapa de la fe que casi todos atravesamos, aunque pocas veces se habla de ella con total honestidad. Es ese momento en el que ya sabes que Dios tiene poder para hacerlo, pero no sabes cuándo lo hará. No se trata de incredulidad, se trata del peso del tiempo. Al inicio de una oración importante, el corazón suele estar lleno de expectativa. Uno se acerca a Dios con confianza, cree que la respuesta podría llegar pronto, incluso imagina cómo será el día en que todo finalmente cambie. Pero cuando pasan los días y luego las semanas y luego los meses y las circunstancias parecen iguales, la fe empieza a transformarse. Deja de ser entusiasmo y comienza a convertirse en resistencia. No una resistencia fría ni dura, más bien una resistencia silenciosa, la que sigue orando aunque no vea señales, la que sigue creyendo aunque todavía no aparezcan respuestas, la que continúa caminando aún cuando todo parece quieto. Muchos de los procesos espirituales más profundos ocurren justamente ahí, en ese lugar donde la fe deja de apoyarse en emociones.
porque mientras todo ocurre rápido, creer parece sencillo, pero cuando el tiempo pasa y el corazón sigue esperando, entonces la fe se vuelve más honda. Ya no se apoya tanto en lo que ve, sino en quién es Dios. La Biblia está llena de historias así. Abraham recibió una promesa que humanamente parecía imposible. Dios le dijo que sería padre de una gran descendencia, pero pasaron años antes de que esa promesa comenzara a manifestarse. Mientras tanto, la vida seguía. Los días avanzaban, las estaciones cambiaban, pero la promesa seguía ahí, invisible, viva, sostenida por Dios. José recibió sueños que hablaban de un futuro grande. Sin embargo, antes de ver ese futuro, tuvo que atravesar traición, injusticia y prisión. Durante mucho tiempo, nada en su vida parecía acercarlo al cumplimiento de lo que Dios le había mostrado. Y aún así, el propósito de Dios seguía avanzando. David fue ungido como rey cuando todavía era muy joven, pero después de aquella unción no llegó el trono. Llegaron los desiertos, la persecución, los escondites, los años en que parecía que aquello prometido estaba más lejos que nunca. Sin embargo, la palabra de Dios seguía firme. Todas esas historias revelan una verdad muy importante. El cielo no se mueve con prisa. Dios prepara los comienzos con más profundidad de la que nosotros imaginamos. Cuando una promesa es grande, muchas veces el proceso también lo es. Porque Dios no solo quiere entregar una respuesta, también quiere formar el corazón capaz de sostenerla. Durante los tiempos de espera ocurren transformaciones que muchas veces no notamos inmediatamente. La manera de confiar cambia. Las prioridades empiezan a ordenarse. La relación con Dios se vuelve más genuina. La fe se hace menos impulsiva y más firme. Hay algo que sucede dentro del alma cuando aprende a confiar aún en medio del silencio. Esa confianza no nace solamente de ver milagros, nace de conocer el carácter de Dios. Con el tiempo, el corazón empieza a comprender algo importante. Dios no ha dejado de trabajar, aunque el proceso parezca quieto. Mientras nosotros vemos demora, Él está alineando caminos. Mientras sentimos pausa, Él está preparando momentos. Mientras pensamos que nada cambia, el cielo sigue acomodando piezas que todavía no podemos ver. Por eso los procesos de Dios muchas veces son invisibles al principio. Primero ocurre una obra interior. Primero nace la paciencia. Primero se fortalece la confianza. Después, poco a poco, las circunstancias también comienzan a cambiar. Es como el amanecer. Cuando termina la noche, la luz no aparece de golpe. Primero surge una claridad tenue. Después el cielo comienza a iluminarse lentamente. Y finalmente el día se manifiesta por completo. Así funcionan muchas veces los tiempos de Dios. Primero llega una paz nueva al corazón. Después comienzan a abrirse caminos. Primero el alma encuentra descanso. Luego las respuestas empiezan a aparecer. Y en medio de todo esto hay algo hermoso cuando una comunidad de fe camina unida. Saber que no estamos solos fortalece el corazón, porque cada historia es distinta, pero todas comparten algo en común. Dios sigue escuchando. Las oraciones no se pierden. Las palabras que nacen desde lo profundo no desaparecen en el cielo. La Escritura repite muchas veces que Dios conoce incluso aquello que guardamos en silencio. Conoce el anhelo más profundo. Conoce el cansancio. Conoce esa esperanza que todavía no se ha extinguido. Nada de eso es invisible para Él. Por eso el tiempo de espera no debe verse como un vacío. Es un proceso donde Dios sigue formando, alineando y preparando, aunque todavía no se vea el resultado final. A lo largo de la historia bíblica, los momentos de cumplimiento llegaron cuando el tiempo correcto se completó, no antes, no después, en el momento exacto. Y eso sigue siendo verdad hoy. Dios no pierde el control de los tiempos.
no olvida lo que prometió, no abandona las historias que comenzó. El proceso puede ser más largo de lo que tu corazón quería, pero el propósito permanece de pie. Y cuando finalmente llega el momento de Dios, sucede algo que muchas veces nadie esperaba. Los caminos se abren, las respuestas aparecen, las piezas encajan, y entonces se entiende algo que antes parecía imposible comprender. La espera también formaba parte del milagro. Por eso hoy puedes guardar una verdad sencilla dentro del corazón. Tu historia no está detenida. Dios sigue obrando en ella, incluso ahora. Hay algo que cambia profundamente cuando miramos nuestra espera a la luz de las historias bíblicas. Porque en la Biblia, los tiempos de Dios casi nunca llegan de inmediato. Casi siempre vienen después de un proceso que moldea el carácter, que fortalece la fe y que prepara el corazón para sostener lo que está por venir. Y cuando observamos esas historias con calma, empezamos a notar un patrón que se repite una y otra vez. Dios habla, luego viene el proceso y después aparece el cumplimiento. Uno de los ejemplos más claros es José. Cuando era joven, Dios le mostró algo acerca de su futuro. No fueron impresiones vagas, fueron sueños muy claros, sueños que apuntaban a autoridad, propósito y relevancia en medio de su familia. Pero después de esos sueños no vino el cumplimiento, vino el pozo. Sus propios hermanos lo rechazaron, lo vendieron. Fue llevado lejos de su casa, lejos de lo conocido, lejos de todo lo que era familiar para él. Si alguien hubiera mirado su vida en ese momento, probablemente habría pensado que todo había terminado, que aquellos sueños ya no tenían sentido. Pero el cielo no había cambiado de plan. Mientras José atravesaba injusticias, Dios estaba formando algo en su interior. Mientras vivía una historia que nunca hubiera elegido, el propósito seguía avanzando. Y cuando parecía que ya no podía caer más bajo, terminó en prisión. Más silencio, más espera, más incertidumbre. Sin embargo, ni siquiera allí Dios había dejado de obrar. La Biblia no muestra a un José que abandona completamente la fe. No muestra a un José rompiendo su historia con Dios. Su proceso continuó hasta que llegó el día en que todo cambió. En una sola jornada, pasó de la prisión al palacio, de ser un preso olvidado a convertirse en una de las personas más influyentes de Egipto. Y cuando ese momento llegó, quedó al descubierto una verdad impresionante. Nada de lo anterior había sido desperdicio. El pozo, la esclavitud, la cárcel, todo había formado parte del camino que lo llevó exactamente al lugar donde Dios quería usarlo. Esa historia revela algo muy profundo. Cuando el corazón está en medio del proceso, es difícil entender lo que Dios está haciendo. El presente puede parecer confuso. Las circunstancias pueden sentirse injustas. Pero el propósito de Dios no se detiene, ni siquiera cuando nosotros no logramos verlo. Lo mismo ocurre con David. Fue ungido como rey cuando aún era un muchacho. El profeta Samuel derramó aceite sobre su cabeza y declaró que Dios lo había escogido. Pero después de esa unción no llegó el trono. Llegaron los años de persecución. David tuvo que huir, tuvo que esconderse en cuevas, tuvo que caminar por desiertos. La promesa parecía lejana, pero Dios estaba formando el corazón del rey. Lo estaba enseñando a depender, a escuchar, a confiar. Cuando finalmente llegó el momento de reinar, David ya no era el mismo joven que había recibido la promesa. El proceso lo había transformado, y eso sucede muchas veces en la vida espiritual. Las promesas de Dios no solo apuntan al futuro, también transforman el presente. Mientras el cumplimiento se acerca, el corazón aprende. Aprende paciencia, aprende confianza, aprende a seguir caminando incluso cuando el camino no está completamente claro. Otro ejemplo poderoso es Moisés.
Durante muchos años vivió en el desierto. Había salido de Egipto después de cometer un error que cambió radicalmente su historia. Pasaron décadas, décadas de silencio, décadas en las que parecía que su historia había quedado atrás. Pero un día, en medio de ese mismo desierto, Dios se reveló en una zarza ardiente, y a partir de ese momento comenzó el propósito que cambiaría la historia de un pueblo entero. Moisés tenía 80 años cuando ese llamado se manifestó con claridad. 80 años. Eso nos recuerda algo muy importante. El cielo no había llegado tarde. El cielo estaba esperando el momento correcto. Todas estas historias muestran la misma verdad. Los tiempos de Dios no siempre coinciden con las expectativas humanas, pero siempre coinciden con el propósito perfecto. Por eso, cuando el corazón atraviesa un tiempo de espera, eso no significa que Dios se haya detenido. Significa que el proceso sigue en marcha. Tal vez hoy no puedes ver el cuadro completo. Tal vez hay partes de tu historia que siguen pareciendo confusas. Pero Dios sí ve lo que tú no ves. Él sabe dónde empezó tu historia y sabe perfectamente hacia dónde la está llevando. Y muchas veces, cuando el proceso termina, el cumplimiento aparece de formas inesperadas. Las puertas comienzan a abrirse, las circunstancias cambian, las respuestas que parecían lejanas comienzan a acercarse, y entonces ocurre algo que muchas personas descubren al mirar atrás. El proceso tenía sentido. La espera no fue pérdida, fue formación. Fue el camino que Dios utilizó para preparar algo mayor. Por eso hoy puedes respirar con calma. No necesitas entender cada detalle. No necesitas saber exactamente cómo ocurrirá todo. Solo necesitas recordar algo que la Escritura repite una y otra vez. Dios nunca abandona a quienes siguen caminando con Él. Tu historia sigue en sus manos. Tu oración sigue siendo escuchada. Tu proceso sigue teniendo propósito. Y aunque el camino haya sido largo, el tiempo de Dios siempre llega. Cuando ese momento llega, lo que parecía silencio comienza a transformarse en testimonio. Y muchas veces ese instante aparece justo cuando el corazón ha aprendido a confiar de una manera más profunda. Solo necesitas recordar algo que hay una parte del camino espiritual que solo se comprende cuando el corazón aprende a mirar más allá de lo visible. Porque muchas veces creemos que Dios está obrando únicamente cuando vemos cambios evidentes. Cuando una puerta se abre, cuando llega una respuesta, cuando finalmente algo se mueve delante de nuestros ojos. Pero gran parte de la obra de Dios ocurre en lo invisible, ocurre en lugares donde nuestros ojos no perciben movimiento. Sucede dentro del corazón, sucede en los tiempos callados, sucede en esos procesos donde aparentemente todo permanece inmóvil. Y eso puede resultar difícil de aceptar cuando el alma está esperando algo con tanta intensidad. Porque cuando deseamos una respuesta, naturalmente buscamos señales. Queremos ver que algo está avanzando. Queremos sentir que el proceso no está estancado. Sin embargo, el reino de Dios muchas veces se mueve de otra forma. Jesús explicó esto con una imagen muy sencilla. Dijo que el reino de Dios se parece a una semilla sembrada en la tierra. Después de sembrarla, el agricultor sigue con su vida, duerme, se levanta, los días continúan, y mientras tanto debajo de la tierra ocurre algo que nadie puede ver. La semilla empieza a abrirse, echa raíces, comienza a crecer desde adentro antes de que el primer brote salga a la superficie. Y cuando finalmente el brote aparece, muchos podrían pensar que el crecimiento comenzó justo ahí, pero la verdad es otra. El crecimiento empezó mucho antes, en lo invisible. Las raíces siempre crecen antes que el fruto. Así funcionan muchas veces los procesos de Dios. Primero sucede una obra profunda que nadie ve.
primero se desarrollan raíces, y esas raíces son las que después sostendrán lo que vendrá. Tal vez durante este tiempo has sentido que tu vida se detuvo, pero si Dios está trabajando en lo invisible, entonces el proceso no está detenido. Está creciendo, solo que todavía no todo es visible. Las raíces de la fe se están fortaleciendo. La confianza se está haciendo más profunda. Tu relación con Dios está encontrando una base más firme. Eso también es crecimiento, aunque nadie más lo note. La Biblia muestra este principio una y otra vez. Piensa en una semilla enterrada en tierra seca. Durante mucho tiempo parece que no ocurre nada. El suelo sigue igual, el paisaje no cambia. Pero debajo de la superficie, la vida continúa avanzando. Y cuando finalmente llega la lluvia, todo comienza a florecer en poco tiempo. Lo que parecía vacío se llena de vida. Lo que parecía silencio se convierte en movimiento. Lo que parecía espera se transforma en fruto. Pero eso solo ocurre porque el proceso invisible ya venía desarrollándose desde antes. Puede ser que Dios esté trabajando así en tu historia, en lugares que tú todavía no logras ver, preparando encuentros, preparando tiempos, preparando oportunidades, incluso preparando una versión nueva de ti mismo, porque muchas veces el milagro no empieza afuera, comienza adentro. Comienza cuando el corazón recibe una paz diferente, una paz que no depende de que todo esté resuelto, una paz que puede aparecer incluso cuando todavía existen preguntas. Esa paz es una señal importante. Es la señal de que el alma está aprendiendo a descansar en Dios. Cuando el corazón llega a ese punto, algo cambia. La espera deja de vivirse solamente con ansiedad y empieza a vivirse con confianza. No porque todo esté claro, sino porque se reconoce que Dios sigue obrando. Hay momentos en los que el alma deja de exigir explicaciones y empieza a descansar en la fidelidad de Dios. Y ese descanso no es resignación, es madurez espiritual, es una fe más profunda, una fe que no depende del clima, de las circunstancias, ni de lo que se ve inmediatamente. Jesús mismo pasó muchos años en silencio antes de comenzar su ministerio público. 30 años de vida sencilla, 30 años sin milagros visibles, 30 años en los que el mundo no sabía realmente quién era, pero el propósito de Dios estaba creciendo. Y cuando llegó el momento correcto, el ministerio de Jesús se manifestó con claridad y en pocos años cambió la historia de la humanidad. El silencio anterior no fue pérdida, fue preparación. Ese mismo principio se repite constantemente en la vida espiritual. Los procesos largos preparan momentos decisivos. Las raíces profundas sostienen frutos duraderos. Por eso hoy no necesitas apresurar el proceso. No necesitas forzar el tiempo. No necesitas empujar a Dios para que actúe según tu reloj. Dios no te ha olvidado. La obra invisible sigue avanzando. Mientras los días pasan, el propósito continúa creciendo bajo la superficie. Las raíces siguen extendiéndose. El corazón sigue madurando. Y cuando llegue el tiempo correcto, lo que hoy parece pequeño podrá manifestarse con una fuerza que ahora mismo ni siquiera imaginas. Ese es uno de los misterios más hermosos de los caminos de Dios. Lo más importante muchas veces está ocurriendo antes de que el mundo pueda verlo. Por eso hoy puedes permitirte algo sencillo: respirar con calma, soltar un poco la ansiedad de querer entenderlo todo, recordar que Dios sigue trabajando aun cuando el proceso se sienta silencioso. La semilla ya fue sembrada, el proceso ya comenzó, y cuando llegue el tiempo correcto, lo que hoy está creciendo en lo invisible comenzará a mostrarse con claridad.
entonces entenderás algo que muchas personas descubren después de atravesar largos procesos de fe. Dios nunca dejó de obrar, solo estaba preparando algo más profundo de lo que tú imaginabas. Y después de comprender que Dios muchas veces obra en lo invisible, vale la pena traer esta verdad a la vida diaria, porque una cosa es entender las historias bíblicas y otra muy diferente es vivir cada día mientras el corazón continúa esperando algo importante. Aquí es donde la fe se vuelve real, no solamente en los grandes momentos, sino en lo cotidiano, en los días aparentemente normales, en las mañanas en las que nada extraordinario ocurre, en esos instantes en que el corazón vuelve a recordar aquello que todavía está pendiente. La vida sigue, hay trabajo, hay responsabilidades, hay personas a nuestro alrededor, pero en algún lugar dentro del alma sigue viva una oración que aún no ha visto respuesta. Tal vez nadie más sabe cuánto significa eso para ti. Tal vez ni siquiera hablas de ello con frecuencia, pero Dios sí lo sabe. Y vivir con fe en medio de la espera no significa detener la vida hasta que llegue la respuesta. Significa aprender a caminar con Dios mientras el proceso sigue su curso. Ese aprendizaje cambia muchas cosas. Por ejemplo, transforma la manera en que enfrentamos la ansiedad. Cuando el corazón está esperando algo importante, es natural querer resolverlo todo cuanto antes. La mente busca soluciones. Los pensamientos vuelven una y otra vez al mismo asunto. Pero la fe madura aprende algo distinto. Aprende a entregar. No una sola vez, sino cada día. Entregar la preocupación, entregar el miedo, entregar el deseo de controlar el resultado. Eso no significa dejar de anhelar. Significa confiar en que Dios sabe conducir el proceso. Jesús habló de esto de una manera profundamente sencilla cuando dijo que no nos angustiáramos por el mañana, porque cada día trae su propio afán. Esa enseñanza no niega las dificultades de la vida. Más bien le enseña al corazón a caminar un día a la vez. Porque cuando el alma intenta cargar todo el futuro al mismo tiempo, el peso se vuelve insoportable. Pero cuando aprendemos a caminar con Dios paso a paso, el camino se vuelve más llevadero. Hoy tiene su propio desafío, hoy tiene su propia gracia, hoy tiene su propia oportunidad de confiar. Tal vez eso que estás esperando todavía no ha llegado. Pero eso no significa que tu vida esté suspendida. Dios también está presente en el camino que recorres hoy, en las decisiones pequeñas, en las conversaciones sencillas, en los momentos en que eliges conservar la paz aun cuando la incertidumbre quiera entrar. Cada una de esas decisiones forma parte del proceso espiritual, porque la fe no se desarrolla solamente en los momentos extraordinarios. Se forma en lo cotidiano, cuando eliges confiar en vez de desesperarte, cuando eliges orar en lugar de rendirte, cuando eliges seguir caminando aunque todavía no veas el final del camino. Ese tipo de fe tiene una fuerza silenciosa, no hace ruido, no busca reconocimiento, pero transforma profundamente el corazón. Y con el tiempo, esa transformación comienza a reflejarse en la manera en que miras la vida. Las preocupaciones ya no gobiernan el alma del mismo modo. La ansiedad pierde parte de su fuerza. El corazón aprende a descansar incluso cuando todavía existen preguntas. Eso es algo que muchas personas descubren después de atravesar procesos largos con Dios. La respuesta que esperaban era importante, sí, pero el crecimiento interior que ocurrió durante la espera resultó todavía más valioso, porque cuando finalmente llega el cumplimiento, el corazón ya es diferente. Ya no depende tanto de las circunstancias, ha aprendido a confiar, y esa confianza se convierte en una base firme para todo lo que vendrá después. Por eso, mientras el proceso continúa, hay algo muy sencillo que puedes hacer cada día.
Hablar con Dios con sinceridad. No necesitas palabras complejas. No necesitas una oración perfectamente estructurada. Puedes hablar con Él como hablas con alguien cercano. Contarle lo que sientes, decirle lo que te pesa, expresarle lo que todavía anhelas. Dios no se cansa de escucharte. La oración no es solo una petición, también es compañía. Es el lugar donde el alma recuerda que no está sola. Y cuando esa relación se fortalece, algo hermoso ocurre. El corazón deja de enfocarse solamente en el resultado y empieza a valorar la presencia de Dios durante el proceso. Esa presencia trae paz, una paz que no siempre elimina todas las preguntas, pero sí sostiene el corazón mientras las respuestas llegan. Quizá ahora mismo tu historia sigue atravesando una etapa de espera, pero incluso ahí hay espacio para vivir con esperanza. Cada día puede convertirse en una nueva oportunidad para confiar un poco más. Cada día puede ser una conversación nueva con Dios. Cada día puede recordarte que el proceso no se ha detenido. El camino continúa y mientras tú caminas, Dios sigue contigo. Eso cambia por completo la manera de vivir la espera. Ya no es un tiempo vacío, es un tiempo en el que el corazón se fortalece, un tiempo en el que la fe echa raíces más profundas, un tiempo en el que la relación con Dios se vuelve más real. Y cuando finalmente llega el momento en que las respuestas empiezan a aparecer, muchas personas descubren algo hermoso. Dios no solamente respondió, también formó algo nuevo dentro de ellas. Ahora bien, además de fortalecer la fe, Dios también utiliza los tiempos de espera para preparar algo aún más profundo dentro del corazón, algo que tiene que ver con el propósito, con la identidad y con la persona que estamos llamados a ser cuando el nuevo capítulo finalmente comience. Y entender eso puede transformar completamente la manera en que vemos nuestra propia historia, porque la espera no solo cambia las circunstancias, también cambia a la persona. Cuando alguien mira hacia atrás después de haber atravesado un tiempo largo con Dios, empieza a notar algo que antes quizá no veía con claridad. La persona que comenzó a esperar no es exactamente la misma que sigue caminando hoy. Algo cambió. Tal vez no fue un cambio brusco, tal vez ocurrió lentamente, casi en silencio, pero ocurrió. La forma de reaccionar frente a las dificultades comenzó a transformarse. La manera de mirar las situaciones maduró. Incluso la relación con Dios se volvió más profunda. Antes tal vez buscabas respuestas rápidas. Ahora has aprendido a escuchar con más calma. Antes quizá querías entenderlo todo de inmediato. Ahora has descubierto que confiar puede ser más importante que tener todas las explicaciones. Eso también forma parte del propósito de Dios, porque cuando el cielo está preparando algo significativo para la vida de una persona, no solo prepara el momento, también prepara el corazón. Y ese tipo de preparación casi siempre requiere tiempo. No es castigo, no es abandono, es formación. La Biblia muestra este principio muchas veces. Cuando Dios llamó a Abraham, no lo llevó inmediatamente al cumplimiento de la promesa. Primero lo hizo caminar durante años, años en los que su confianza creció, años en los que su relación con Dios se fortaleció, años en los que aprendió a caminar incluso cuando lo prometido parecía todavía lejano. Y cuando finalmente llegó la promesa, Abraham ya no era el mismo hombre que la escuchó por primera vez. Era más firme, más maduro, más consciente del carácter de Dios. Ese tipo de transformación es lo que permite sostener las bendiciones cuando llegan. Porque recibir algo importante es una cosa, saber sostenerlo es otra. Dios no solo piensa en el instante en que la respuesta aparece, también piensa en todo lo que vendrá después.
Piensa en cómo esa respuesta impactará tu vida. Piensa en cómo influirá en otros. Piensa en cómo se convertirá en parte de un propósito más grande. Por eso muchas veces el proceso es más largo de lo que esperábamos. El cielo no trabaja con prisa, trabaja con precisión. Cada etapa tiene significado, cada temporada tiene algo que enseñar, incluso las más silenciosas. Quizá hoy puedes mirar algunas partes de tu historia reciente y notar cambios que antes pasabas por alto. Tal vez ahora reaccionas con más serenidad en ciertas situaciones. Tal vez algunas cosas que antes te dominaban ya no tienen el mismo poder. Tal vez hoy puedes hablar con Dios con una sinceridad que antes no tenías. Eso también es crecimiento espiritual. Y ese crecimiento es valioso porque cuando Dios abra una nueva etapa, ese desarrollo interior será la base firme sobre la que todo podrá sostenerse. Sin esa base, incluso las bendiciones pueden volverse frágiles. Pero cuando el corazón ha sido formado, todo se sostiene con mayor estabilidad. Dios conoce perfectamente ese proceso. Por eso no se apresura. Él sabe cuándo el corazón está listo. Sabe cuándo la persona ha aprendido lo necesario para caminar hacia lo que viene. Y muchas veces ese aprendizaje ocurre precisamente durante los tiempos de espera. Momentos donde la vida parece tranquila por fuera, pero por dentro el alma está siendo moldeada en profundidad. Momentos donde la fe aprende a depender menos de las circunstancias y más del carácter de Dios. Esa dependencia cambia la forma de vivir, porque cuando el corazón reconoce que Dios sigue guiando el camino, incluso las temporadas inciertas se vuelven más livianas. No porque desaparezcan todas las preguntas, sino porque la confianza crece más que la incertidumbre. Ese es uno de los frutos más hermosos de los procesos con Dios. La fe deja de ser frágil. Se convierte en una raíz profunda, una raíz que permanece firme aun cuando cambian las estaciones. Y cuando esa raíz está bien formada, el árbol puede crecer con fuerza, puede sostener fruto, puede dar sombra, puede convertirse en bendición para otros. Eso también forma parte del propósito de Dios. No solo bendecir una vida, sino usar esa vida para bendecir a otras. Cuando una persona atraviesa un proceso largo con Dios, su historia se vuelve testimonio. Su experiencia puede llevar esperanza a quienes están recorriendo caminos parecidos. Su fe puede inspirar a quienes apenas comienzan a creer. Por eso el tiempo de espera nunca es solamente personal. También tiene un alcance que a veces ni siquiera imaginamos. Tal vez hoy todavía no puedes ver completamente ese propósito, pero Dios sí lo ve. Él conoce el alcance de cada historia. Sabe cómo una vida transformada puede iluminar el camino de muchos. Y por eso el proceso es tan cuidadoso. Nada está ocurriendo al azar. Cada paso tiene un lugar dentro de un plan mayor, incluso aquellos momentos que parecen más silenciosos. Y cuando el corazón empieza a comprender eso, algo cambia por dentro. La espera deja de sentirse únicamente como un obstáculo. Empieza a verse como una parte del camino, una parte que está preparando algo más grande, algo que todavía sigue tomando forma. Por eso hoy puedes guardar esta verdad dentro de ti. Dios no solo está preparando lo que vendrá, también está preparando quién serás cuando llegue ese momento. Pero hay algo profundamente humano que también ocurre durante los tiempos de espera, porque aunque la fe siga viva, también existe el cansancio. Esperar durante mucho tiempo puede desgastar el alma de maneras silenciosas. No siempre se nota desde afuera. Muchas personas siguen cumpliendo con sus responsabilidades, siguen trabajando, siguen cuidando a quienes aman, siguen mostrando fortaleza delante de otros, pero dentro del corazón puede haberse acumulado un cansancio profundo. No es solo cansancio físico,
Es el cansancio de sostener una esperanza durante mucho tiempo, el cansancio de repetir una oración que aún no muestra respuesta, el cansancio de seguir creyendo cuando el proceso se alarga más de lo que esperábamos. Y Dios conoce perfectamente ese tipo de cansancio. La Biblia nunca presenta la fe como una vida en la que las emociones humanas desaparecen. Al contrario, está llena de hombres y mujeres que hablaron con Dios desde su vulnerabilidad más real. Piensa, por ejemplo, en Elías. Después de uno de los momentos más poderosos de su vida espiritual, llegó a un punto en el que su corazón estaba completamente agotado. Había visto milagros, había visto la mano de Dios actuar, y aún así, en un momento de soledad, sintió que ya no tenía fuerzas. Se sentó bajo un árbol y expresó delante de Dios todo su cansancio. No escondió su fragilidad, no intentó aparentar fortaleza, solo habló con sinceridad. Y lo más hermoso es la manera en que Dios respondió. No lo reprendió por sentirse así, no lo rechazó por estar cansado. Primero, lo restauró, le dio descanso, le dio alimento, le dio tiempo. Y solo después de ese cuidado vino la dirección para seguir caminando. Esa historia revela algo muy valioso. Dios no espera que el corazón humano sea incansable. Él sabe que la espera puede agotar, sabe que los procesos largos pueden desgastar, y por eso su presencia también viene a restaurar. Hay momentos en los que Dios no habla con grandes revelaciones, sino con descanso. Habla con paz. Habla con ese alivio interior que poco a poco devuelve fuerza al alma. Jesús mismo dijo algo profundamente consolador. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. No dijo, vengan cuando ya se sientan fuertes. No dijo, vengan cuando ya hayan resuelto todo. Dijo, vengan cuando estén cansados. Eso significa que incluso el cansancio puede convertirse en lugar de encuentro con Dios. Porque cuando el corazón se acerca a Él con honestidad, algo empieza a restaurarse. La presión disminuye, la ansiedad pierde fuerza, la fe vuelve a encontrar aire para respirar. Tal vez durante este tiempo de espera has tenido momentos de agotamiento emocional. Eso no significa que tu fe haya desaparecido, significa que eres humano. Y Dios no rechaza esa humanidad, la abraza. Porque el camino con Dios nunca fue diseñado para recorrerse en soledad. Su presencia acompaña cada etapa del proceso, incluso aquellas en las que el corazón necesita simplemente descansar. Y ese descanso no siempre significa que todo ya esté resuelto. Significa que el alma encuentra un lugar seguro mientras el proceso continúa. Muchas personas descubren que después de esos momentos de restauración interior, algo cambia. La perspectiva se vuelve diferente. La carga ya no pesa igual. El corazón recupera la capacidad de confiar. No porque todas las preguntas hayan desaparecido, sino porque la presencia de Dios vuelve a traer equilibrio. Ese equilibrio es precioso. Permite que la fe siga caminando. Permite que la esperanza permanezca viva. Permite que el proceso continúe sin quebrar el corazón en el trayecto. Porque Dios no solo está interesado en cumplir promesas, también está interesado en cuidar el alma de quienes esperan. Por eso la restauración es una parte esencial del camino espiritual. Es el momento en el que el corazón recuerda que no tiene que cargar todo solo, que puede descansar en Dios, que puede hablar con Él con honestidad, que puede expresarle incluso su cansancio sin temor a ser rechazado. Y cuando esa sinceridad aparece, la relación con Dios se vuelve aún más profunda. La oración deja de ser solamente una lista de peticiones, se convierte en un espacio de encuentro, un lugar donde el alma puede respirar, un lugar donde la presencia de Dios vuelve a traer calma. Esa calma no elimina el proceso,
pero fortalece el corazón para continuar. Tal vez hoy necesitas recordar algo muy simple. No tienes que ser perfecto para acercarte a Dios. No tienes que aparentar fortaleza en todo momento. Puedes llegar a Él exactamente como estás, con tus preguntas, con tu cansancio, con esa esperanza que a veces se siente frágil. Él sigue escuchando. Él sigue acompañando. Él sigue sosteniendo la historia que comenzó contigo. Y cuando el corazón permite que esa verdad entre en lo profundo, algo hermoso sucede. La fe vuelve a levantarse, tal vez más tranquila que antes, tal vez menos impulsiva, pero más profunda, más real, más capaz de mantenerse firme incluso en medio de la espera. Eso no es retroceso, eso es restauración. Es el momento en el que Dios fortalece el corazón para lo que viene después. Y después de la restauración, muchas veces llega una claridad nueva. No siempre como una emoción intensa ni como una señal espectacular. Más bien llega como una certeza silenciosa, una sensación serena de que, a pesar de todo lo vivido, Dios sigue sosteniendo la historia. Esa certeza no nace de ver todos los resultados, nace de haber caminado lo suficiente con Dios como para reconocer su fidelidad. Cuando una persona atraviesa procesos largos, empieza a mirar el pasado de otra manera. Comienza a notar pequeños detalles que antes parecían insignificantes. Personas que aparecieron justo cuando se necesitaban. Palabras que llegaron en el momento preciso. Fuerzas que surgieron en días en los que parecía imposible seguir adelante. Y todos esos momentos terminan formando una especie de mapa silencioso. Un mapa que revela una verdad importante. Dios nunca estuvo ausente. Incluso en las etapas donde el cielo parecía callado, su presencia seguía acompañando cada paso. Con el tiempo el corazón aprende a reconocer esa compañía. Y cuando eso ocurre, aparece una paz distinta. No una paz basada en circunstancias perfectas, una paz basada en la confianza de saber que Dios no abandona lo que empieza. La Biblia está llena de expresiones que nacen de esa certeza. El salmista escribió una frase que ha acompañado a muchísimas generaciones. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es interesante recordar que esas palabras no nacieron desde una vida sin problemas. Nacieron desde una vida que conocía los valles, el peligro, la incertidumbre, pero que también había conocido la fidelidad de Dios. Por eso el Salmo continúa diciendo algo profundamente poderoso. Aunque camine por valle de sombra, no temeré, porque tú estarás conmigo. Esa frase resume la esencia de una fe madura. No dice que el valle desaparecerá automáticamente. Dice que la presencia de Dios acompaña incluso dentro del valle. Cuando el corazón comprende eso, algo profundo cambia. La fe deja de depender exclusivamente de momentos favorables. Se convierte en una relación constante, una relación en la que el alma aprende a reconocer la compañía de Dios en cada etapa del camino. Esa compañía produce una certeza suave, firme, silenciosa. No necesita demostraciones constantes, simplemente permanece. Es como una luz tranquila que sigue brillando incluso en los momentos de incertidumbre. Y esa luz permite caminar con esperanza, porque cuando sabes que Dios está contigo, el futuro deja de sentirse como un territorio amenazante. Se convierte en un camino que todavía no conoces, pero que ya está en manos de aquel que te guía. Por eso la fe madura no necesita controlar todos los detalles del mañana. Puede descansar, puede respirar, puede seguir caminando con una confianza que no depende de comprenderlo todo. Tal vez durante este tiempo de espera has ido llegando poco a poco a ese lugar interior, un lugar donde la ansiedad ya no gobierna como antes,
un lugar donde el corazón empieza a soltar la necesidad de entender cada detalle, no porque haya dejado de importar lo que estás esperando, sino porque algo más grande ha comenzado a crecer dentro de ti. Confianza. Confianza en que Dios conoce el camino completo. Confianza en que Él sabe cuándo cada puerta debe abrirse. Confianza en que tu historia sigue siendo guiada por manos fieles. Y esa confianza es uno de los regalos más profundos que nacen en los procesos espirituales. No llega de un día para otro. Se forma paso a paso, oración tras oración, día tras día. Y cuando finalmente se vuelve parte del corazón, cambia la forma de mirar la vida. Los desafíos siguen existiendo. Las preguntas todavía aparecen de vez en cuando, pero ya no dominan el alma del mismo modo, porque la certeza interior es más fuerte que la incertidumbre exterior. Eso es lo que permite que la esperanza siga viva. No una esperanza ingenua, una esperanza firme, una esperanza que sabe que Dios es fiel, incluso cuando el proceso todavía no termina. Una esperanza que reconoce que los caminos del cielo muchas veces superan lo que la mente humana puede anticipar. Una esperanza que sostiene el corazón y lo mantiene abierto para recibir lo que Dios continúa preparando. Porque el tiempo de Dios no se detiene. Incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, tu historia sigue avanzando. Hay momentos que todavía no han ocurrido. Hay puertas que aún no ves en el horizonte. Hay respuestas que todavía están en camino. El hecho de que hoy no sean visibles no significa que no existan. Dios sigue escribiendo. Cada día añade una nueva línea a la historia, y en el tiempo correcto, lo que hoy parece invisible se mostrará con claridad. Por eso el corazón puede descansar, no porque todo esté resuelto, sino porque sabe en quién ha puesto su confianza. Y esa confianza no decepciona. Llega un punto en el camino en el que, después de tanto reflexionar, el corazón comienza a sentir algo diferente. No necesariamente una emoción fuerte, sino más bien una quietud. Una calma que va descendiendo poco a poco, como cuando al final de un día largo por fin se apaga el ruido y el alma puede respirar con mayor profundidad. Porque cuando una persona ha atravesado temporadas largas de espera, etapas de preguntas, momentos en los que la fe tuvo que sostenerse en medio del silencio, también llega un momento en el que el corazón empieza a soltar ciertas cargas. Suelta la prisa, suelta la presión de querer entenderlo todo, suelta la sensación de que debe controlar cada detalle del futuro. Y en ese espacio aparece algo que muchas veces habíamos olvidado: el descanso. No un descanso que signifique abandonar los sueños, no un descanso que signifique dejar de creer, sino el descanso que nace cuando el alma recuerda que Dios sigue siendo Dios, que Él sigue sosteniendo la historia, que el camino no depende únicamente de nuestras fuerzas. Jesús habló de este descanso de una manera profundamente cercana. Dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. Eso no significa que la vida no tenga desafíos. Significa que el corazón no fue creado para cargar el peso de todo por sí solo. Cuando una persona intenta sostenerlo todo sin ponerlo en manos de Dios, la vida se vuelve demasiado pesada. Las preocupaciones se acumulan. Los pensamientos no encuentran reposo. La ansiedad empieza a llenar espacios donde antes había paz. Pero cuando el corazón vuelve a recordar que Dios sigue guiando el camino, algo comienza a aligerarse. No porque desaparezcan todas las circunstancias difíciles, sino porque el alma ya no camina sola. Tal vez hoy tu corazón necesitaba escuchar exactamente eso. No tienes que sostenerlo todo tú. No tienes que resolver cada detalle del futuro. No tienes que encontrar respuestas inmediatas para cada pregunta. Puedes descansar.
no porque la historia haya terminado, sino porque la historia sigue estando en manos de Dios. Ese tipo de descanso es profundamente espiritual. No es indiferencia, no es resignación, es confianza. Es la capacidad de respirar aún en medio de la incertidumbre. Es la capacidad de continuar caminando con serenidad mientras Dios sigue escribiendo cada capítulo. La Biblia describe ese descanso con una palabra muy hermosa: paz. Pero no cualquier paz. Habla de una paz que sobrepasa el entendimiento. Eso significa que no depende de tenerlo todo resuelto. No depende de que cada camino esté perfectamente claro. Es una paz que brota de la presencia de Dios. Una paz que envuelve el corazón, aun cuando todavía existen preguntas sin responder. Muchas personas descubren esa paz después de haber luchado durante mucho tiempo con la ansiedad de esperar, después de haber intentado controlar el proceso, después de haber buscado respuestas con urgencia. Poco a poco, el alma aprende algo nuevo, aprende a descansar en la fidelidad de Dios. Y ese descanso cambia muchas cosas. La mente se vuelve más tranquila, las preocupaciones pierden parte de su poder, el corazón vuelve a sentir esperanza sin sentirse agotado por ella. Y cuando ese descanso llega, ocurre algo hermoso. La relación con Dios se vuelve más cercana. Ya no se basa solo en pedir respuestas. Se basa en caminar con Él, en compartir la vida, en reconocer su presencia incluso en los momentos más sencillos del día. Esa cercanía transforma la forma en que miramos el futuro. El mañana deja de parecer una amenaza. Se convierte en un territorio que Dios también habitará, un territorio donde su guía seguirá presente. Tal vez hoy no sabes exactamente cómo se resolverá todo. Tal vez hay partes de tu historia que siguen en proceso, y está bien. El corazón no necesita conocer cada detalle para poder descansar. Solo necesita recordar algo fundamental. Dios sigue siendo fiel. Lo fue en el pasado, lo es en el presente y lo seguirá siendo en el futuro. Cuando esa verdad se vuelve parte del alma, el descanso empieza a crecer de manera natural. No es algo que se fuerza, es algo que nace. Crece cuando recordamos las veces que Dios ya nos sostuvo. Crece cuando miramos hacia atrás y reconocemos su fidelidad. Crece cuando dejamos de exigir respuestas inmediatas y comenzamos a confiar en su tiempo. Ese descanso no significa que el corazón deje de esperar. Significa que la esperanza deja de sentirse como una carga. Se convierte en una compañía suave, en una certeza tranquila que camina a nuestro lado. La certeza de que Dios sigue obrando, incluso cuando el proceso parece silencioso. Por eso hoy puedes permitirte algo sencillo: respirar profundamente. Soltar por un momento las preocupaciones que han ocupado tu mente. Recordar que tu historia sigue en manos seguras. Que el camino no depende únicamente de lo que tú puedas hacer. Dios sigue guiando cada paso, incluso los pasos pequeños, incluso los días ordinarios. Su presencia no está reservada solo para los momentos extraordinarios. Está presente en cada jornada, en cada oración, en cada decisión. Y cuando el corazón aprende a descansar en esa presencia, algo muy hermoso sucede. La fe deja de sentirse como una lucha constante, se convierte en una relación viva, una relación donde el alma puede caminar con confianza, donde la esperanza puede permanecer, donde el futuro se vuelve un lugar en el que Dios también seguirá obrando. Ese descanso es uno de los regalos más profundos que Dios ofrece a quienes confían en Él. Un descanso que fortalece, un descanso que renueva, un descanso que prepara el corazón para recibir con gratitud lo que vendrá después. Y después de todo lo que hemos recorrido juntos en este mensaje, quizá tu corazón ya no está exactamente
en el mismo lugar donde estaba al comenzar. Tal vez no todas las preguntas desaparecieron. Tal vez todavía existen situaciones que siguen esperando respuesta, pero quizá algo dentro de ti se siente un poco más en paz, un poco más sereno, un poco más sostenido. Porque cuando el alma recuerda que Dios continúa caminando con nosotros, incluso los procesos largos empiezan a verse con otra perspectiva. La fe no elimina todos los desafíos de la vida, pero sí cambia la forma en que los atravesamos, cambia la manera en que miramos el futuro, cambia la forma en que el corazón se sostiene cuando las respuestas todavía no llegan. Quizá hoy este mensaje llegó a tu vida justo en el momento en que más necesitabas escuchar estas palabras. No porque tu historia haya terminado, sino porque tu historia sigue siendo guiada por Dios. Y aunque el tiempo de espera haya sido largo, el cielo nunca dejó de trabajar, nunca dejó de mirar tu vida, nunca dejó de escuchar tus oraciones. Dios conoce cada paso que has dado, conoce cada día en el que decidiste seguir adelante, incluso cuando el camino se sentía pesado. Conoce cada momento en el que tu fe tuvo que sostenerse en medio del silencio. Nada de eso pasó desapercibido. Nada de eso fue en vano. A lo largo de este mensaje hemos recordado algo que el cansancio muchas veces intenta hacernos olvidar. Dios no abandona las historias que Él mismo comenzó. Su fidelidad no depende de nuestras emociones. Su amor no cambia con el paso del tiempo. Su propósito no se detiene por las circunstancias. Él sigue guiando cada capítulo, incluso aquellos que todavía no comprendemos por completo. Y cuando el corazón se permite descansar en esa verdad, algo muy hermoso empieza a suceder. La esperanza vuelve a respirar. La paz vuelve a abrir espacio dentro del alma. La fe se levanta otra vez, más profunda y más tranquila. No una fe basada solamente en emociones pasajeras, una fe sostenida en la fidelidad de Dios. Quizá hoy tu historia todavía sigue en proceso, y eso no significa que el final sea incierto. Significa que el camino continúa avanzando. Y mientras ese camino sigue, quiero dejarte una bendición sencilla, una oración para tu vida. Que Dios abrace tu corazón en cada etapa de este proceso. Que su paz llene aquellos espacios donde antes había ansiedad. Que su presencia te recuerde cada día que no estás caminando solo. Que cuando aparezca el cansancio, encuentres descanso en sus brazos. Que cuando las dudas quieran llenar tu mente, la verdad de su fidelidad vuelva a iluminar tu corazón. Que los tiempos de espera no destruyan tu esperanza, sino que fortalezcan tu fe. Que cada día puedas descubrir un poco más la profundidad del amor de Dios sobre tu vida. Que los caminos que hoy parecen silenciosos comiencen a revelarse en el tiempo correcto, y que cuando las puertas que Dios ha preparado para ti finalmente empiecen a abrirse, tu corazón esté lleno de gratitud, de paz y de asombro, porque lo que Dios inicia también lo lleva a término. Tu historia sigue en sus manos, tu vida sigue siendo valiosa para Él, y el futuro todavía está lleno de capítulos que el cielo continúa escribiendo. Por eso, mientras seguimos caminando juntos en esta comunidad de fe, recuerda algo importante: no estás solo. Siempre habrá una palabra de esperanza para el día difícil. Siempre habrá una verdad que pueda volver a levantar el corazón cansado. Siempre habrá un espacio donde el alma pueda respirar y recordar que Dios sigue obrando. Si estas palabras acompañaron tu día, guárdalas en el corazón. Compártelas con alguien que esté atravesando un tiempo de espera, porque muchas veces una sola palabra de esperanza puede cambiar por completo el día de una persona. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitir que este tiempo de reflexión
formara parte de tu día. Que Dios te bendiga profundamente, que su presencia te acompañe en cada paso, que su paz guarde tu corazón y también tu mente, y que nunca olvides esto, aun cuando el proceso parece silencioso, Dios sigue obrando, siempre,